¿Ustedes cómo saben que lo que yo les he estado diciendo todo este tiempo en los videos es real? ¿Cómo comprueban que yo no me estoy inventando cosas, que la información que les estoy dando sí es verídica, que las fuentes que utilizo sí son confiables? ¿Ustedes cómo pueden corroborar que la información que yo les digo que es real, realmente sí lo sea? Esa va a ser la idea con la que nosotros vamos a partir para tratar de explicar el video de hoy, el video del pensamiento de Protágoras acerca de la realidad. ¿Qué es la realidad según Protágoras? ¿Cuáles son los elementos que definen esta realidad? Para tratar de construir esta idea, vamos a partir de la idea que les acabo de decir. ¿Ustedes cómo son capaces de comprobar que lo que yo les estoy diciendo es un conocimiento real? How could I ever acquire enough detail to make them think that it's reality? Well, dreams, they feel real while we're in them, right? It's only when we wake up that we realize something was actually strange. Bueno, entonces la primera idea con la que parte Protágoras es que nosotros nacemos sin ningún conocimiento. Vamos a partir con esa idea y esa es la primera idea que Protágoras tiene en sus tratados. Entonces, Protágoras a partir de esto se comienza a preguntar, bueno, si nosotros venimos al mundo sin ningún conocimiento, ¿cómo adquirimos ese conocimiento? Entonces es una pregunta bastante interesante porque a pesar de que sea algo obvio, muchas veces lo pasamos por alto. Los sentidos son los que nos permiten absorber la realidad. Bueno, entonces acá viene el nudo del asunto, porque si los sentidos componen la realidad, entonces, como los sentidos son relativos, entonces el conocimiento es relativo. Lo que nosotros conozcamos siempre va a ser algo relativo, va a depender del entorno en el que nosotros estemos, en la situación, la perspectiva y todos los factores que influyan en la percepción de nosotros. El conocimiento siempre va a ser relativo. Con esto que les acabo de decir, yo creo que podemos entrar en los conflictos en los que entra este pensamiento. Solamente por haber planteado esta situación, entramos en tres conflictos distintos. Primero, el conflicto con el lenguaje. Segundo, el conflicto con la realidad. Y tercero, el conflicto con el conocimiento. Vamos a aislar un momento el conflicto por el lenguaje porque eso es un tema del siguiente video, que hay otro sofista que argumenta más el conflicto por el lenguaje que parte de acá. La realidad depende de los sentidos y los sentidos son relativos. Dependen de la persona que lo esté sintiendo y no todos vamos a sentir lo mismo. Es imposible que yo sepa lo que tú sientes en el mismo lugar, en el mismo instante, así estemos bajo las mismas circunstancias, nunca va a ser lo mismo. Entonces, como los puntos de vista cambian muchas cosas desde los puntos de vista, entonces va a cambiar la realidad. Este es el primer conflicto, el conflicto con la realidad. La subjetividad de eso va a entrar en conflicto con que lo que yo considero real, tal vez tú no lo consideres real. Tal vez tú crees en Dios y yo no, ¿cierto? Y yo no puedo discutir contigo porque tú tienes tus razones que solamente las puedes entender tú. La realidad solamente va a ser absoluta en conjunto. Es decir, solamente hay una realidad absoluta y ese es el conjunto o juntando todas las subjetividades de la misma situación. Porque solamente tenemos trozos y perspectivas del mismo lugar. Ese es el conflicto en cuanto a la realidad. Y el segundo, el conflicto en cuanto al conocimiento, fue el conflicto con el que empecé el video. ¿Ustedes cómo saben que lo que yo les he estado diciendo todo este tiempo es real? ¿Cómo saben que no me he estado inventando datos? ¿Cómo saben que la bibliografía que uso, toda la bibliografía es confiable? ¿Cómo sabemos eso? Ni siquiera yo lo sé. Yo no sé. ¿Por qué? ¿Por qué les digo eso? Cualquier referencia que nosotros usemos va a estar limitada. Cualquier referencia histórica, literaria, cualquier cosa va a estar limitada por un contexto, un idioma, una cultura, una perspectiva, unos sentimientos, una época, va a estar determinada por demasiadas cosas. Entonces, a pesar de que yo acá en el canal les diga, basado en el documento tal y tal y tal, del año tal, que vivió en esa época de la que estamos hablando, ni siquiera esa persona tenía una perspectiva completa de todo lo que se estaba viviendo. Entonces es eso. Muchas veces nosotros desde la historia no vamos a poder interpretar la totalidad, solamente vamos a poder interpretar parcialidades de esa totalidad, subjetividades, documentos específicos, fechas específicas, cartas específicas, pero el conocimiento absoluto nunca lo vamos a tener.